Y lo que parecía difícil ya casi se logra. Hemos terminado los primeros 3 evangelios. Ya nada más nos falta uno para culminar la lectura de lo que es el corazón de la Sagrada Escritura, los evangelios. Hasta este momento ya hemos leído Mateo, ya hemos leído el Evangelio de San Marcos y el Evangelio de San Lucas. Es importante que podamos refrescar un poco la memoria para no perder de vista el sentido del Evangelio. Decíamos, ¿cuántos evangelios hay? Nada más hay un evangelio, el Evangelio de Jesucristo, la buena noticia que es Jesucristo, que Él murió y resucitó por nosotros. Nos ha dado la salvación y con eso ha abierto las puertas para que tú y yo podamos experimentar el amor de Dios Padre. Ahora bien, esta buena noticia nos ha llegado a nosotros el día de hoy en 4 diferentes versiones. ¿Lo recuerdas? Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, según San Marcos y según San Lucas. Algunos me han estado preguntando, Padre, al estar leyendo así el Evangelio me doy cuenta que hay algunas partes que parece que se contradicen. Así me lo han dicho, sobre todo en los relatos de la resurrección. Unos dicen que primero se les apareció, otros que fue así. No, el Evangelio, a pesar de que tiene elementos históricos, no trata de ser un periódico donde nos narra cronológicamente algo. No tiene esa finalidad. Por eso no se dice la historia de Jesucristo, se dice el Evangelio. Y la idea de leer el Evangelio es conocer a Jesús. Y hemos dicho que dependiendo de cada autor, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, va a ser el punto de vista que nosotros tengamos de Jesús, la experiencia en cómo nos vamos acercando. ¿Te acuerdas que te platiqué de un amigo, vamos a llamarle Juan, que dependiendo de a quién le preguntes referencias sobre él, si le preguntas a su esposa, si le preguntas a un amigo de él, a un hijo o a la suegra, pues seguramente ellos te van a decir cosas diferentes de Juan. Y sin embargo es el mismo Juan. En Mateo se pone más el énfasis en que Mateo es un judío que escribe para judíos y él quiere de una manera presentar a Jesús como la continuación del Antiguo Testamento, como el Mesías que se estuvo esperando. Marcos es un evangelio en donde presenta a Jesús trabajando. A San Marcos no le interesa mucho los protocolos o a quién va dirigido el evangelio, sino como que más bien se enfoca en la persona de Jesús y trata de que se conozca a Jesús. Para San Marcos solamente importa a Jesús. Por eso, al comparar el Evangelio de Mateo, que está muy bien organizado, estructurado, ¿verdad? Cuando vas leyendo el Evangelio de San Mateo, se va profundizando la persona de Jesús y la catequesis de la iglesia. Con el Evangelio de San Marcos no pasa así. Es difícil ponerle un orden al Evangelio de San Marcos porque San Marcos desde el principio hasta el final nos quiere presentar a Jesús. Con el Evangelio de San Lucas, a pesar de que decíamos que el Evangelio de San Lucas no conoció de primera mano a Jesús, San Lucas no fue discípulo de Jesús. Mateo fue discípulo cercano de Jesús y fue un apóstol. Marcos fue uno de los que posiblemente era del grupo de los 72 seguidores de Jesús y también fue discípulo de San Pablo, así que tuvo de San Pedro, así que tuvo muy cercana la experiencia con Jesús. Así no pasó con Lucas. Lucas conoció a Jesús a través de San Pablo, pero la experiencia que San Lucas tiene de Jesús al escuchar hablar de él es tan profunda que cuando leemos a San Lucas y lo escuchamos, nos da un aspecto muy personal de Jesús, muy misericordioso. Hablábamos de que en el Evangelio de San Lucas se pone de relieve la importancia de la mujer, de los niños, de los que no son judíos, la fe. Incluso Jesús elogia la fe de los que no son judíos y se presenta ese Evangelio más abierto, más universal. Te invito a que en este momento trates de leer un milagro
en los tres evangelios, trata de que sea el mismo milagro para que puedas darte cuenta de cómo cada evangelio lo presenta de manera diferente. Por ejemplo, si vemos el milagro de la mano paralizada, de cuando Jesús sana a un hombre de la mano paralizada, este milagro lo puedes encontrar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículos 9 a 14. Este mismo milagro está en el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículo del 1 al 6. Y también lo encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versículos del 1 al 6. Si tú lo lees Mateo, Marcos y luego Lucas, el mismo milagro, te vas a dar cuenta que Mateo empieza tratando de hilar este milagro con algunos aspectos del Antiguo Testamento. Jesús que está enseñando, se le hace una pregunta y después Jesús da el milagro. En el Evangelio de San Marcos es como si apareciera así casi abruptamente, y en el Evangelio de San Lucas hasta tiene un tinte de misericordia, donde a Jesús pone de relieve, pudiéramos decir, la compasión o los sentimientos que se tiene. ¿Es lícito o no hacer el bien en sábado? Lee este milagro en los tres evangelios y trata de sentir, si me permites usar esa palabra, cómo cada evangelista te presenta a Jesús de manera diferente. Ahora, ya estamos entrando al Evangelio de San Juan. Con San Juan se rompe todo esquema. En los otros tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, son muy semejantes, se llaman sinópticos, precisamente porque los podemos poner uno frente al otro. En ambos coinciden los milagros, en ambos coinciden las predicaciones. En el Evangelio de San Juan, no. El Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas fueron escritos, al parecer, lo digo de una manera muy simplista porque es una introducción y no queremos entrar en tanto detalle. Al parecer, el Evangelio de San Mateo, Mateo leyó el Evangelio de Marcos y Mateo escribió el suyo. Lucas, lo digo así, pudiera ser que haya leído el Evangelio de Marcos y también él escribió el suyo. Por eso estos tres evangelios son muy parecidos. Pero el Evangelio de San Juan es totalmente diferente. En el Evangelio de San Juan no se alcanza a ver como que una experiencia que Juan haya querido tener. En Mateo veíamos la personalidad de Mateo, judío que escribe a judíos. Marcos, el ímpetu, la fuerza, el primero que escribe, aquel misionero medio frustrado que no podía, pero él quería que se conociera a Jesús, se diera a conocer y escribe el Evangelio. Lucas veíamos que era un médico, que era muy refinado, muy elocuente en la forma en cómo utiliza el griego al escribir su Evangelio, hace toda una investigación. Al ser un judío que estaba fuera de Palestina, su mente es más abierta y por eso, de cierta manera, se influye a la hora en cómo habla Jesús, más abierto, más universal, a diferencia de Mateo. Mateo es como que más para los judíos y que los judíos conozcan que la salvación viene de Jesús. Con el Evangelio de San Lucas es más como la salvación es para todos. Aunque no seas judío, aunque estés fuera de Jerusalén, ¿no? Cada persona habla de Jesús de acuerdo a su propia experiencia. Con San Juan es diferente. San Juan no entró en tanto detalle. Pensemos que es el discípulo amado. Y pensemos que este discípulo amado pudo tocar tan profundamente a Jesús que cuando leemos el Evangelio de San Juan, es el mismo Jesús quien se presenta a sí mismo. San Juan es el último que se escribe y aunque haya podido haber tenido una cercanía con los otros evangelios, no se ve ninguna influencia. San Juan, cuando va desarrollando su evangelio, utiliza muchos signos, utiliza muchos símbolos. Incluso los milagros que tiene este evangelio son causa para una predicación, de tal manera que más que el milagro, lo que en realidad importa es la enseñanza que quiere llevar.
Y en estos largos discursos que encontramos en el Evangelio de San Juan, tiene como una profundidad más mística, más espiritual, nos remonta a otra altura. Por ejemplo, cuando los otros evangelios nos hablan de la genealogía de Jesús, es decir, quiénes son sus padres, hijo de este, hijo de este, hijo de este, ¿recuerdas? Cuando San Juan va a hablar de la genealogía de Jesús, no se remonta ni al rey David, ni siquiera a Adán. San Juan se remonta al principio, antes de la creación de todo. Y el prólogo de San Juan dice así: en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra puso su morada entre nosotros. La palabra se hizo carne. Es decir, los otros evangelios se quedan como que en un nivel muy de la tierra, ¿verdad? Hijo de David, estas son las generaciones desde David hasta... Y podemos seguir la secuencia histórica aquí en la tierra con el Evangelio de San Juan. O sea, se va hasta antes de la creación del mundo. Mateo pone toda una genealogía muy propia de los judíos, desde la raza judía, desde Abraham. Lucas se va hasta Adán, porque presenta a Jesús como el hijo de Adán, o sea, más universal. Pero el Evangelio de San Juan lo presenta desde el principio como el Hijo del Padre que existía antes de la creación del mundo. ¿Te das cuenta de la diferencia en cómo estamos hablando? Ahora, cuando vayamos leyendo este Evangelio de San Juan, hay que tener presente esto: quien lo escribió estuvo muy cerca de Jesús. Es el último evangelio que posiblemente fue escrito para gente que ya conocía a Jesús, pero que quería profundizar en su relación. El Evangelio de San Juan podemos de una manera muy general dividirlo en dos partes. La primera parte la llamamos el libro de los signos, porque son esos milagros fuertes que nos hablan y nos señalan de una realidad más profunda. Y la segunda parte es el libro de la glorificación, que es la pasión y la resurrección de Jesús. Son como dos pequeñas obras unidas. También es importante que cuando leamos el Evangelio de San Juan, yo les decía, pareciese que es Jesús mismo quien se presenta. Porque los otros evangelios nos hablan de Jesús, de lo que él hizo, de lo que él predicó, de a dónde iba. Pero en este evangelio vamos a escuchar que Jesús mismo dice, yo soy, ¿verdad? Tenemos los 7 yo sois. Cuando vayas leyendo, ten por ahí el color amarillo y subraya cada vez que tú leas la palabra yo soy. Y hay 7 yo sois muy fuerte. Yo soy la puerta, yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy el camino, yo soy la vid verdadera, yo soy el buen pastor. O sea, es Jesús quien se presenta. Pero si prestamos más atención y lo leemos así detenidamente, vamos a ver que también en este evangelio todo es novedad. Jesús es el nuevo pozo de Jacob. Jesús es el nuevo templo, ¿verdad? Y continuamente está renovando todo. Es el hombre nuevo. Y así Jesús va presentando todo nuevo. Tener un encuentro con Jesús en el Evangelio de San Juan es aquel que hace todo nuevo. En este Evangelio vamos a ver dimensiones muy profundas de Jesús, como el nuevo Cordero, el nuevo templo, les decía, el nuevo pozo de Jacob, el nuevo novio, ¿verdad? En este evangelio hay tanto que decir. Simplemente te digo, lanza esta aventura y cuando lo estés escuchando o cuando lo estés leyendo, ojalá puedas leerlo, trata de a lo mejor irte despacio y quedarte con algunas frases. Este evangelio sí, léelo con un color en la mano y ve subrayando cada vez que Jesús te hable y te capte esa atención. Porque incluso cada milagro vamos viendo cómo la persona de Jesús se va revelando más y más profundamente. En el diálogo de la samaritana, ella dice, ¿cómo siendo tú judío? Y luego, Señor, veo que eres un profeta. Ya no solamente es judío, lo llama Señor, lo llama profeta, luego pregunta sobre el Mesías y al final termina diciendo, ¿no será él el Mesías? Se ve como desde un judío
profeta, Señor, llega hasta ser Mesías. Ojalá que cada vez que nosotros leamos o cuando leamos ahora el Evangelio de San Juan, ya habiendo leído los otros tres, nuestro encuentro con Jesús sea más profundo y podamos ahora sí que despegar el vuelo, porque al Evangelio de San Juan se le pone mucho como un águila. Hay que dejar que subirnos sobre esta águila y que el águila nos lleve a nuevas alturas en la experiencia de Jesús. Así que estamos ya por empezar el cuarto evangelio de San Juan. Te dejo de tarea para que no se te olviden los otros tres evangelios. Busca un milagro. Yo te recomendaba el de la mano paralizada, pero cualquier milagro que se repita en los tres evangelios, léelos y date cuenta de las diferencias que presenta cada evangelio de acuerdo a su propia experiencia y cómo quiere presentártelo. Si eres un poquito ágil en eso, cuando leas el evangelio de San Juan, disfrútalo y no tengas miedo de enamorarte de Jesús. Sigo orando por ti y sigamos orando unos por otros para que podamos continuar todos hasta el final. Si dicen que los católicos no leen la Biblia, pues demostremos que sí la leemos, la estudiamos, la amamos y que incluso Dios realmente nos habla en ella. Que tengas un excelente día.